doctor Óscar Ardila González, que con broche de oro cierra esta versión de nuestras jornadas académicas hoy 15 de junio, sí, ya, del 2012, 26 años y un día después de la muerte de Borges. Es médico de la Escuela Colombiana de Medicina, psiquiatra de la Universidad Nacional, con muchos estudios en docencia universitaria, psicoterapia sistémica y un amante de la literatura histórica. Como miembro del instituto, el doctor Óscar, y como compadre mío, es para mí un honor invitarlo aquí a que nos deleite en este viaje hoy, que es muy especial porque hoy tenemos ceremonia de graduación, terminación de estudios de 4 jóvenes colegas del programa de especialización en psiquiatría, Universidad del Bosque, Instituto Colombiano del Sistema Nervioso y Premio Henry García Escobar. Es bien, tenemos hoy un día de gala. Muchas gracias. Me uno a la celebración del Instituto y de la Clínica Montserrat en la graduación de 4 psiquiatras que hacen parte de este grupo ahí, que permíteme decirlo, del placer de ser psiquiatras. Hay una frase que siempre me gustó de la psiquiatría, la más humana de las ciencias y la más científica de las humanidades. Y para mí es muy grato poder corroborar esa frase con la exposición, que espero sea del agrado de todos ustedes. Me voy a tomar la libertad de leer la conferencia de hoy. No la voy a hablar justo como un homenaje a la literatura. Borges, un encuentro con lo mental. En reciente visita a Bogotá, el profesor Renato Alarcón hablaba sobre la identidad de la psiquiatría y visualizaba un diálogo permanente entre las neurociencias y las ciencias humanas, como una aproximación a la comprensión de nuestro quehacer. Retomo esa invitación del profesor Alarcón a incursionar en una de las ciencias humanas, el mundo del arte, para ensanchar nuestro conocimiento sobre las expresiones humanas y nuestra práctica psiquiátrica. La Real Academia Española define arte como manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Voy a hablar sobre el artista, creador literario. A partir de su historia personal, intentaré reconocer aspectos de su vida determinantes en su producción que nos aclaren la lectura e interpretación. Nuestro encuentro con Borges es un tributo a su grandeza y una admiración al pensador que prefirió el arte, la reflexión, la estética, a la confrontación directa con el padecer una existencia ardua y limitada, añorando lo que no fue, propios de vidas humanas simples, tristes o planas, ante una existencia frustrada o carente. Soy médico psiquiatra, con enfoque psicoterapéutico, y un lector entusiasta. Mi intervención se centrará más en una apreciación subjetiva que en un estudio literario exhaustivo, o en un ensayo científico profundo, como correspondería a la genialidad de Jorge Luis Borges. En los años de mi formación universitaria, era frecuente la alusión a Borges. Como estudiante de medicina, el tiempo que le dediqué a la literatura fue menor a lo que deseé, y fue hasta encontrarme en unas vacaciones de fin de carrera que pude leer un libro de cuentos cortos, ficciones. Lo que me motivó a interesarme en los escritos imaginativos, algunos fáciles de leer, otros no, es justo ahí, en la dificultad para comprender a Borges, que empezó a generarse en mí el reto por saber más de él. ¿Cómo era posible que yo, una persona que se preciaba por el gusto a la lectura, tuviera tropiezos con seguir la prosa y la poesía de quien tanto se hablaba?
es que no sabía apreciar el arte en este escritor. La forma de resolver ese dilema fue meterme con sus escritos, leerlos y releerlos cuando lo consideré necesario. Me encontraba resolviendo ese dilema con Borges, al que había regresado a partir de las conmemoraciones del 25º aniversario de su muerte, cuando recibí la invitación de parte del Dr. Henry García para participar en este ya tradicional espacio de los viernes académicos. A partir de mis lecturas del autor, me estaba encontrando con el mundo borgiano, donde había bastantes alusiones a la mente y a lo mental, por lo que se me ocurrió hacer mi presentación sobre este tema. Así se lo comenté al doctor García, y él muy amablemente me animó a que lo trabajara. Me dediqué entonces a leer más, con el propósito de venir a contar con ustedes. Amplié mi conocimiento de Jorge Luis Borges en lecturas de algunos autores como Rafael Gutiérrez Girardot, José Luis Cancipe, Adolfo Bioy Casares, Bernat Castaño Prado, Estela Canto y otros que se han dedicado a comprender a este prodigio de las letras, argentino, sudamericano y ciudadano del mundo del siglo XX. Estos autores me permitieron acercarme sin prevención y cada vez con mayor entusiasmo a sus textos, de prosa y poesía, que plantean diferentes emociones dadas por reflexiones alrededor de la existencia cotidiana o de la fantasía. Y fue la lectura de su biografía, escrita por el profesor inglés Edwin Williamson, la que me aportó la información que me permitió ubicar dentro de un contexto social el transcurrir de su vida, y me dio una visión del ser humano sensible, invidente, atrapado en sus propias ideas, producto de unas circunstancias históricas. De unas circunstancias históricas propias y de una tenacidad caracterológica que lo encaminó a ser solitario, lector incansable, disciplinado, admirador de los escritores clásicos de Europa, traductor, pensador y escritor. La conferencia de hoy voy a hablar inicialmente de una introducción, luego dos temas, lo dividí en A y B, la biografía, y una propuesta mía que tiene que ver con un encuentro con lo mental. Voy a detenerme en mencionar aspectos que nos permitan acercarnos a las circunstancias de la vida de Borges, y posteriormente plantearé tres temas básicos a desarrollar relacionados con lo mental en sus escritos: la afinidad borgiana con lo psicoterapéutico y la creatividad como proceso de autoaceptación. Su obra literaria ha sido fuente de elogios, de inspiración, de crítica, de admiración, de confusión, de amor, de odio. No se puede ser indiferente a sus escritos. Su lectura produce atracción o rechazo. Para algunas personas es melancólico, inabordable, repele, no es comprendido. Para otras personas es adictivo, genera sentimientos sublimes, apasionados y de gran belleza. A propósito del profesor de Filosofía y Literatura de Barcelona, Bernat Castaño, dice: no debemos tener miedo de no entender los cuentos de Borges, porque no entenderlos forma parte de su significado esencial. No debemos temer que nos humille, porque se trata de una humillación que nos eleva y dignifica. No debemos tener miedo de que su aparente elitismo nos excluya, porque la obra de Borges es una continuación por otros medios de la literatura popular, infantil y juvenil. Y no debemos temer que enfríen o entristezcan nuestra existencia, porque no son solo un canto enamorado a la vida, sino también una exhortación rabiosa a vivir. Hasta aquí el profesor Castaño. Indagar en un poeta, hasta el punto de verlo con una mirada de psiquiatra, es contrario a la propuesta poética, la cual en esencia nos invita a dejarnos llevar por la emoción de su métrica y su ritmo. Los invito a encontrarnos con él y a dejarnos llevar por sus escritos. Pero debo hacer la salvedad de cómo, cuando nuestro propósito es escudriñar o ver con lupa para comprobar o no una hipótesis, podemos perdernos en la belleza y desentrañar algo distinto a lo que nos dice el poeta. La imagen del albatros, propuesta por Baudelaire en Las Flores del Mal, nos evoca las diferentes percepciones del poeta según vuele libre como el albatros, ave de gran envergadura y belleza en pleno vuelo, o torpe y feo se deja su volar y pretende caminar. En la traducción dice, comillas:
Por divertirse, suelen los tripulantes escoger a los albatros. Del mar, enormes aves que siguen indolentes compañeros de viaje al navío que surca los abismos amargos. Apenas desarrojan en la lisa cubierta, esos reyes del cielo, ahora presos y torpes, extienden como muertas sus grandes alas blancas, que en el costado arrastran cual si fueran remos. Qué torpe luce así este egregio viajero, hace poco glorioso, ahora cómico y feo. Un marino le quema con su pipa encendida, otro imita cojeando sus torpes movimientos. El poeta recuerda a ese rey de los vientos, burlador de las flechas, amigo del huracán. En el suelo, cargado de bajas miserias, sus alas de gigante no le dejan andar. Cierro comillas. Borges es un libro abierto para quienes han querido conocer su personalidad. Fue él mismo quien nos dejó indicios claves de los determinantes vitales a través de sus escritos o conferencias y entrevistas. Les leeré dos poemas que nos ayudan a acercarnos a él. El primero lo escribió a sus 26 años, el segundo 50 años después. Calle con almacén rosado, publicado en su libro Luna de Frente en 1925. Ya se le van los ojos a la noche en cada bocacalle, y es como una sequía husmeando lluvia. Ya todos los caminos están cerca, y hasta el camino del milagro. El viento trae el alba entorpecida. El alba es nuestro miedo de hacer cosas distintas y se nos viene encima. Toda la santa noche he caminado, y su inquietud me deja en esta calle que es cualquiera. Aquí otra vez la seguridad de la llanura en el horizonte, y el terreno baldío que se deshacen en yuyos y alambres, y el almacén tan claro como la luna nueva de ayer tarde. Es familiar como un recuerdo la esquina, con esos largos zócalos y la promesa de un patio. Qué lindo atestiguarte, calle de siempre, ya que miraron tan pocas cosas mis días. Ya la luz raya el aire, mis años recorrieron los caminos de la tierra y del agua. Y solo a vos te siento, calle dura y rosada. Pienso si tus paredes concibieron la aurora, almacén que en la punta de la noche eres claro. Pienso y se me hace voz ante las casas la confesión de mi pobreza. No he mirado los ríos, ni la mar, ni la sierra, pero intimó conmigo la luz de Buenos Aires, y yo forjo los versos de mi vida y mi muerte con esa luz de calle. Calle grande y sufrida, eres la única de que saben vivir. El segundo poema, It's Sin I Am, publicado en 1975. He olvidado mi nombre. No soy Borges. Borges murió en La Verde, ante las balas. Ni Acevedo soñando una batalla, ni mi padre inclinado sobre el libro o aceptando la muerte en la mañana, ni Haslan descifrando los versículos de la escritura, lejos de Northumberland, ni Suárez, de la carga de las lanzas. Soy apenas la sombra que proyectan esas íntimas sombras intrincadas. Soy su memoria, pero soy el otro, que estuvo como Dante y como todos los hombres en el raro paraíso, y en muchos infiernos necesarios. Soy la carne y la cara que no veo. Soy al cabo del día el resignado que dispone de un modo algo distinto las voces de la lengua castellana, para narrar las fábulas que agotan lo que se llama la literatura. Soy el hombre que hojeaba las enciclopedias, el tardío escolar de sienes blancas o grises, prisionero de una casa llena de libros que no tienen letras, que en la penumbra escande un temeroso hexámetro aprendido junto al ródano, el que quiere salvar un orbe que huye del fuego y de las aguas de la ira, con un poco de Pedro y de Virgilio. El pasado me acosa con imágenes. Soy la brusca memoria de la esfera de Magdeburgo, o de 2 letras rúnicas, o de un dístico de ángeles silicios. Soy el que no conoce otro consuelo que recordar el tiempo de la dicha. Soy a veces la dicha inmerecida. Soy el que sabe que no es más que un eco, el que quiere morir enteramente. Soy el caso que eres en el sueño. Soy la cosa que soy, lo dijo Shakespeare. Soy lo que sobrevive a los cobardes y a los patos que han sido. Escogí estos poemas por su fuerza, su emotividad y musicalidad, y porque nos permiten contrastar lo que Borges pensaba de sí mismo en su juventud y hacia el fin de sus días.
El primer poema transmite tristeza, es musical pero lúgubre con trastorno pesimista. Comillas, el alba es nuestro miedo de hacer cosas distintas y se nos viene encima. Reconoce la juventud de la vida pero con temor y escepticismo. Es un soliloquio sobre un deambular por las calles de Buenos Aires. El segundo nos sorprende con una negación de sí mismo a partir de los nombres de sus ancestros. Aclara no ser ellos, pero sí su memoria. Resalta y evoca a los abuelos que murieron en las batallas nacionalistas, así como a su abuela inglesa. Identificamos la idealización de los abuelos, el padre lector, y la afirmación de una vida entre cielos e infiernos. Se define como invidente, escritor, y evoca la contradicción de un escolar ciego en una biblioteca. Nos habla de su deseo omnipotente por mejorar el mundo con la literatura, y luego se describe como solamente un eco, y finalmente acepta ser el que es. Llama la atención el sentimiento de minusvalía que se encuentra a lo largo de su obra y que está enmascarado en la grandiosidad y elocuencia con los que asume su interpretación de la realidad. Los literatos hablan de la modestia del autor, pero lo que encontramos es un constante ir y venir entre lo grandioso y lo fatuo, lo que nos acerca a su emotividad y sublimación propia de los creadores. Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899 y murió en Ginebra, Suiza, el 14 de junio de 1986. Su padre fue Guillermo Borges Caslán, un abogado, profesor de psicología, de ideas anarquistas y aficionado a la literatura. Sus primeras lecturas fueron en casa de la abuela paterna de origen inglés. La madre, Leonora Acevedo, lo acompañó hasta que murió, cuando Borges tenía 76 años, ella 99 años. Fue su secretaria y bastón en su ceguera. Su única hermana Nora fue pintora. La familia viajó a Europa en 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial. El papá buscaba tratamientos para su ceguera, condición heredada por el hijo, quien desde muy pequeño usó gafas, lo que fue moldeando su carácter de introversión y gran lector. Se establecieron en Suiza y estudió en un colegio francés. Conoció los clásicos franceses y alemanes. Se imponía en Europa el surrealismo, el cubismo, los movimientos de vanguardia de los jóvenes veinteañeros. La familia se trasladó en 1919 a Mallorca y luego a Sevilla y Madrid, donde perfecciona latín e inicia estudios de árabe y de italiano. Jorge Luis Borges se inicia por el movimiento literario ultraísta, el cual privilegia la metáfora y busca reducir los adjetivos, eliminando así la retórica y la grandilocuencia. Con los años él se retractó. Regresó a Buenos Aires en 1921, lideró la creación de revistas de género que fueron puerta de entrada a otros escritores como Cortázar. En sus palabras, comillas, al regresar de Europa encontré en Buenos Aires una ciudad llena de migrantes y un medio intelectual con dos grandes pasiones, la literatura y la metafísica. En 1923 publica Fervor de Buenos Aires, su primer libro, editado por él mismo y con una ilustración de su hermana Nora en la portada. Se imprimieron 300 ejemplares. En ese poemario habla de su ciudad con tono intimista y nostálgico. Luego viaja a Madrid y empieza a ser reconocido entre los literatos. A su regreso de España publica su libro de poemas Luna del Frente. Durante los años 30, su fama creció en Argentina. Y publicó diversas obras en colaboración con su amigo Bioy Casares. Durante estos años, su actividad se amplía con la crítica literaria y la traducción de autores como Virginia Woolf o William Faulkner. En 1938 falleció su padre, tenía 39 años. Y es ahí donde inicia su vida laboral económicamente productiva. Su padre fue el impulsor de su pasión y su mecenas. Publica Inquisición en su primer libro de ensayos. Fue bibliotecario en Buenos Aires desde 1938 a 1945. Conferenciante y profesor de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires. Presidente de la Sociedad Argentina de Escritores. Miembro de la Academia Argentina de las Letras. Y director de la Biblioteca Nacional de Argentina desde 1955 hasta 1974.
Fue profesor invitado en universidades de Estados Unidos y Europa. Desde 1964 publica indistintamente en verso y en prosa. Borges creó un singular estilo literario basado en la interpretación de conceptos como los de tiempo, espacio, destino o realidad. Publica libros de poesía como El Otro, El Mismo, El Elogio de la Sombra, El Oro de los Tigres, La Rosa Profunda, La Moneda de Hierro, y cultiva la prosa en títulos como Ficciones, El Aleph, El Informe de Brody, El Libro de Arena. Publica libros en los que se mezclan prosa y verso, libros que aunan la poesía y los cuentos. Ejemplos de esta función son títulos como La Cifra y Los Conjurados. Rosa y Azul es su último libro de cuentos. Su carácter tímido y apocado lo supo manejar ante sus innumerables apariciones en público. Se convirtió en un personaje conocido y apreciado en las calles de su Buenos Aires querido, aunque no era leído popularmente. En 1967 contrae matrimonio con una antigua amiga de su juventud, con quien estuvo 2 años. Por esa época conoció a María Kodama, su secretaria, y Lazarillo. La presentó como su compañera años después de sentir por ella sentimientos de amor y admiración. Ella lo acompañó en los últimos 15 años de su vida. Viajaron atendiendo invitaciones a conferencias y reconocimientos. Fueron a países que él siempre admiró, como Islandia, Noruega y Japón. A ella le dedicó varios escritos, la hizo su esposa y le heredó sus bienes. A lo largo de la vida recibió grado doctor honoris causa en letras otorgado por las universidades de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, Premio Internacional de Literatura de las Casas Editoriales, Premio Cervantes, las máximas distinciones de los gobiernos de Inglaterra, Estados Unidos, España, Italia, Brasil, Francia, República Federal Alemana, Islandia, Portugal y Marruecos. En Bogotá recibió honoris causa de la Universidad de los Andes en 1964 y fue declarado ciudadano de Bogotá en 1978. Aspectos a destacar en su vida. Me voy a centrar en el contexto histórico, la familia y la personalidad. Primero, es interesante la contextualización histórica para comprender la vida de Borges y su necesidad de sentirse parte de una familia, un grupo, una ciudad, un país. La secuencia de hechos históricos que afectaron a la nación argentina contribuyeron definitivamente a forjar en él una posición conservadora e idealista, en la que anhelaba un país y un mundo más igualitario y sin regímenes totalitarios. Buenos Aires, fundada en 1558, logró la independencia de España en 1810, pero luego siguieron enfrentamientos militares entre unitarios liberales y federalistas conservadores para definir un Estado argentino centralizado en Buenos Aires versus un Estado confederado. Juan Manuel Rosas asumió el poder en nombre de los federalistas e inicia una persecución a los unitarios, la mayoría de los cuales buscaron refugio en Uruguay. Rosas gobernó de 1835 a 1852. Después gobernaron otros militares en sucesivos golpes de Estado, hasta que los unitarios lograron que Buenos Aires fuera sede del gobierno. Se formó un país que favoreció la industria y las exportaciones agrícolas hacia Europa. En la mente de los argentinos empezó a ser clara la diferencia entre la moderna ciudad ilustrada y el resto de las provincias de la Pampa, representadas por el gaucho, dedicado a las labores propias del campo y la ganadería. Líderes terratenientes se repartieron el poder en lo que restó del siglo XIX y Argentina llegó a ser uno de los países más ricos del mundo, superado solo por Estados Unidos. A nivel político, hubo diferentes enfrentamientos propios de la oposición que no estaba en el poder y de la presión de las hordas de inmigrantes que venían a desplazar la hegemonía de los criollos. Borges nació en una época boyante de su país, liderado por los ideales políticos en los que creían sus padres y sus abuelos. En 1924 subió a la presidencia Irigoyen del Partido Radical, del cual Borges era simpatizante.
se generaron dos movimientos, el nacionalismo de tipo populista y el criollismo, más afín a Borges. En 1930 un golpe de Estado sacó a Irigoyen del poder, y después de una década de populismo antibritánico, se sublevan militares jóvenes. En 1943, entre quienes se destacó Juan Domingo Perón, populista y fascista, ideas contrarias al ideal democrático de Borges. La hegemonía peronista fue incluso hasta el gobierno de María Estela de Perón, derrocada por militares en 1978 con la consecutiva época de terror o guerra sucia con 30.000 desaparecidos. En 1983 sube al poder, elegido democráticamente, Raúl Alfonsín, y Borges se siente esperanzado con esa elección después de décadas de gobiernos responsables de lo que él consideró la agonía de su país. La familia. Leonora Acevedo creció en un hogar opulento. Era hija única, consentida. Se casó a los 22 años y tuvo dos hijos, Jorge y Nora. Había recibido de su madre, Leonor Suárez, toda la información tipo leyenda familiar sobre los ilustres antepasados caídos en desgracia y obligados a vivir en Uruguay después de las guerras nacionalistas frente a Rosas, caudillo y presidente argentino en 1835. Influyó bastante en la vida y obra de su hijo por su pensamiento tradicional y sus costumbres arraigadas en el siglo XIX. Rechazaba lo relacionado a la vida del gaucho y no entendía cómo su hijo se interesaba en temas tan alejados de la literatura europea. Guillermo Borges, el padre, había quedado huérfano siendo muy niño. Su padre había sido oficial y murió en combate. Fanny, la madre de origen inglés, quedó a cargo de él y de su hermano Francisco. Añoraba Inglaterra y creció en ambivalencia hacia la Argentina. Era de ideales anarquistas y aunque se formó en leyes, se interesó por la psicología y siempre quiso ser escritor. Era pasivo, distante. Fue amigo del escritor argentino Macedonio Fernández, quien influyó en Jorge Luis Borges en el interés por el criollismo. Son estas contradicciones familiares y políticas y también la pasión por el mundo anglosajón lo que condujo a Borges a estudiar y comprender los orígenes de los argentinos descritos en sus trabajos sobre la vida gauchesca. Tercero, características de su personalidad. Fue un niño víctima del matoneo, frágil, miope, por lo que recibió clases particulares. No concluyó la secundaria. La ausencia de una escolarización regular afectó su sociabilidad. Las migraciones a Europa y luego a la Argentina en la época de su adolescencia truncaron los proyectos de relación con otros. Los continuos rompimientos afectivos lo llevaron a idealizar y alejar cada vez más su posibilidad de intimar. La madre no consideraba dignas a varias de las amigas a las que él le propuso relaciones. Se convierte así en un adulto mayor incompetente para la relación de pareja, ciego y solo. Inicia viajes académicos acompañado por su madre, y es ella ya mayor de 90 años quien lo impulsa a un primer matrimonio con el fin de garantizarle apoyo para cuando ella muriera. Por supuesto no funcionó, se divorció 2 años después. A la edad de 50 años queda invidente por completo, solo ve los colores naranja y amarillo, y su producción literaria la hace por lo general asociado con otro escritor. Necesita asistencia permanente de un amanuense, y su forma de escribir es dictándole a alguien una frase que le repiten varias veces para que él pueda ir articulando una palabra cada vez más. Se sentía en desventaja y pedía excusas con frecuencia. La ceguera lo convirtió en un hombre apartado y reflexivo. Esa condición lo obligó a recrear su mundo interno, repleto de imágenes del recuerdo, percibidas cuando aún vivía, de representaciones de lecturas propias y de lecturas que escuchaba. Gracias a esa limitación, amplió su imaginería y articuló su potencial fantasioso al punto de convertirse en el creador literario que fue. Después de morir su madre, incrementó su producción literaria. Sus actividades académicas por el mundo aumentaron
y verbalizó a su círculo cercano la alegría por conocer a una mujer compañera, cómplice, amanuense en Lazarillo, con quien emprende varios viajes a Islandia, tierra de vikingos, añorada toda la vida a partir de sus lecturas nórdicas. Allí se sintió feliz y encontró la cristalización de su sueño, como lo registró en su cuento Ulrica. Otro aspecto de su personalidad fue esa necesidad de trascender. Desde sus lecturas de infancia empieza a aficionarse por las aventuras de guerreros míticos y de joven por la metafísica y la filosofía. A partir de los clásicos europeos, emprende disertaciones iniciadas por otros sobre diferentes tópicos, centrando su interés en los sueños, el tiempo, la eternidad, la muerte. En los clásicos criollos y en las sagas de Islandia, producto sobre el orgullo, y en las sagas de Islandia profundiza sobre el orgullo, la valentía, la cobardía, lo varonil. Se declaró afín a las ideas panteístas de Spinoza y al idealismo de Schopenhauer. Desea un mundo mejor y sus reflexiones indagan acerca de la ironía de la realidad, incursionando en la imaginería fantasiosa. Propuso un mundo diferente con posibilidades distintas a lo conocido en su famoso relato Trom Urbat Orbis Tertius. En el Aleph recrea a partir de lo cotidiano la posibilidad de una esfera que contiene la información universal y el placer absoluto de quien disponga de ese objeto. Como admirador de Dante en la Divina Comedia, tomó como modelo a seguir el ascenso al cielo desde el infierno, y de ahí su inclinación por las leyendas de los guerreros nórdicos. Resalta sus arquetipos como los valores que enaltecen a los humanos. En uno de sus últimos cuentos, La Rosa de Paracelso, considera la sabiduría, la sencillez y trascendencia de la vejez frente a la irreverencia, impaciencia y arrogancia de la juventud. Ver, un encuentro con lo mental. Primero, las consideraciones semiológicas en sus escritos. Rafael Gutiérrez Girardot enlaza lo cognitivo y literario. Comillas. El sistema de percepciones, de sentimientos y de pensamiento dan vida al estilo, al ritmo poético y también a nuestra interpretación. La cosmovisión borgiana se enraiza en la búsqueda de la irrealidad frente a una realidad que es vivida como un caos dentro del mismo. El hombre está perdido como en un laberinto. El laberinto es la vida y sus opciones, y él no encuentra la suya. Cierro comillas. Jorge Luis Borges es un semiólogo en el sentido cultural y social. Logró una sensibilidad especial para entender al ser humano en su dimensión relacional, perceptiva, racional, emocional, metafísica, y aunque él reniega de los temas psicológicos, a los cuales considera una invención pseudocientífica, transmite en sus escritos diferentes descripciones y ensayos sobre lo que interpretó como pensamiento, lenguaje, fantasía, alucinación, memoria, sueño. Privilegia la metáfora como construcción literaria y se vale de la metáfora para transmitir las imágenes que nos transportan a realidades creíbles y al mismo tiempo imposibles. Prefiere escribir alma humana a mente o cerebro, lo cual consideró demasiado orgánico. Las descripciones de sus protagonistas y sus devenires reflejan un profundo conocimiento de la comunicación humana, al tiempo que transmiten una incesante búsqueda, una insatisfacción, un vacío. Se refiere al otro como la posibilidad de vivir la vida de otro y no la propia, la que considera desprovista de interés, fatua. Se habla del mundo borgiano para significar las propuestas alrededor de temas explorados en su producción literaria: la historia, la infamia, el duelo, el combate, los cuchillos, los libros, los tigres, el laberinto, el tiempo, la vejez, los sueños, el olvido. Cada uno de esos temas, entrelazados a lo largo de su producción literaria, transmiten una constante búsqueda que se nos va revelando en tanto aumentamos su lectura e interpretación. El abordaje de la infamia lo hace sobre todo el joven Borges en sus relatos agrupados en la historia universal de la infamia, en donde se erige como un denunciante de las contradicciones humanas y con sarcasmo expone crónicas o reseñas de otros autores para mostrarnos la maldad, la injusticia o la ironía, a veces
disfrazada de bondad. Les traje un trozo de uno de los relatos de la Historia Universal, que es la introducción, comillas. En 1517, el padre Bartolomé de las Casas tuvo mucha lástima de los indios que se extenuaban en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas, y propuso al emperador Carlos V la importación de negros que se extenuaran en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas. Recurre a historias de la antigüedad, del futuro, el medioevo, el renacimiento, también al mundo de los gauchos en la Argentina del siglo XIX, para narrar historias propias del realismo mágico sudamericano, como en su cuento La Intrusa, o en otro cuento El Evangelio según Marcos, matizadas por constantes como el machismo, lo misógino, la cobardía disfrazada de valor o hombría, y también la presión social que limita la libertad de los individuos. Los cuchillos y las espadas son extensiones de la personalidad de quienes los utilizan. Los duelos nos remiten al poder de sus personajes para demostrar supremacía o derrota. Es en la lectura y en los sueños en donde se siente uno y otro. Comillas, todos los hombres son uno. Cierro comillas. Enaltece al guerrero y al combatiente, quienes alcanzan su realización cuando tienen ese poder. Plantea cómo el ser lector favorece la identificación y permite alcanzar la liberación. Son los libros los que tienen la verdad y son los lectores quienes la descubren. Él es lector, traductor y escritor. Va proponiendo metáforas fantásticas, mágicas y alusiones a los tigres, a los laberintos, a destinos determinados por otro. El paso del tiempo implica la posibilidad de liberarse hasta llegar a morir, lo que considera la máxima liberación. No le gusta el espejo porque refleja la realidad que no acepta. Es el laberinto y sus alternativas lo que simboliza la vida. En su poema Soy, de 1975, sintetiza esa conceptualización de sí mismo, tiempo y laberinto. Comillas. Soy el que, pese a tan ilustres modos de errar, no ha descifrado el laberinto singular y plural, arduo y distinto del tiempo, que es de uno y es de todos. Soy el que es nadie, el que no fue una espada en la guerra. Soy eco, olvido, nada. Cierro comillas. En su cuento El Otro, publicado en 1975 en el Libro de Arena, relata cómo, siendo un viejo de 72 años, se encuentra con el joven de 20 años que algún día fue. Comillas. Medio siglo no pasa en vano. Comprendí que no podíamos entendernos. Éramos demasiado distintos y demasiados parecidos. Cierro comillas. El joven le pregunta cómo pudo olvidar ese encuentro. Al final aclara la clave del mismo, comillas. El encuentro fue real, pero el otro conversó conmigo en un sueño y fue así que pudo olvidarme. Yo conversé con él en la vigilia y todavía me atormenta el recuerdo. Cierro comillas. El recuerdo, el olvido, el soñar, son estados mentales a los que acude para acercarse a ese yo que no quiere ser, pero que busca otro. Y se fusiona con ese otro para soportar su sentir. Todo en él es una alegoría a lo erótico, y sin embargo no aborda directamente lo sexual ni lo romántico. Pareciera que está inmerso en la represión y desea al otro, está ensimismado y al mismo tiempo él es el otro. El único cuento de amor es Ulrica, la hermosa anécdota de un senil académico colombiano favorecido con una noche de amor por una noruega en la ciudad de York. En sus disertaciones sobre el tiempo, define la mente como una serie de percepciones, y el tiempo como el lapso entre una y otra percepción, a partir de las cuales se ubican las ideas, el yo, la existencia o la eternidad. El tiempo es una posibilidad filosófica que le permite cuestionar la existencia en tanto acepta su condición humana. Comillas. Negar la sucesión temporal, negar el yo, negar el universo astronómico, son desesperaciones aparentes y consuelos secretos. Nuestro destino es espantoso por irreal. Es espantoso porque es irreversible y de hierro. El tiempo es la sustancia de que estoy hecho.
El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El mundo desgraciadamente es real. Yo desgraciadamente soy Borges. Esto es tomado de Nueva Reputación del Tiempo, Otras Inquisiciones, publicado en el año 1955. Segundo, la afinidad borgiana con lo psicoterapéutico. La vida de Jorge Luis Borges tiene una secuencia propia. Es una historia de autoconocimiento, motivado a partir del malestar, inicia en la marginalidad social, no de la pobreza, sí de la exclusión. Su aislamiento lo llevó a ser un ciudadano del común, tímido, adusto, neurótico. En el mundo de la literatura se destacó por su brillantez y erudición. Hacia finales de los 60, poco antes de morir su madre, comienza un vertiginoso reconocimiento que lo llevó a la fama y a un cambio en su actitud, percibido por quienes lo conocieron como sonriente y bonachón, y evidenciado en un incremento de su producción literaria, en la cual hay como un cierre del círculo desde lo triste y a veces sórdido a lo pomposo y marcial, reflejado en reflexiones conciliadoras y esperanzadoras. Podemos asimilarlo a un proceso psicoterapéutico, partiendo de un conjunto de síntomas disfuncionales que son percibidos, delimitados, reconocidos y por supuesto reinterpretados. Podemos asimilarlo con quienes trabajamos en el mundo de lo mental. Haber trabajado nuestra propia historia nos hace más permeables al sufrimiento de los otros. En su permanente búsqueda, Borges creaba y recreaba imágenes que le permitían pensar y replantearse el mundo y sus devenires, y dejar sembradas inquietudes, contradicciones, logros, circunstancias. En la medida en que nos habla de las diferentes historias humanas, podemos evocar en él al terapeuta, conocedor de tantas realidades. Comillas, la historia universal es la historia de unas cuantas metáforas. Para Borges, metaforizar es representar el universo, y metaforizar es lo que hacemos cuando estamos frente a los pacientes, sirviéndoles además de espejo para poder reflejar y reflexionar con ellos su realidad y sus circunstancias. El terapeuta es un lector y un traductor de procesos no reconocidos por el propio individuo, y es junto con el paciente un co-creador de metáforas. Ese mundo borgiano que señalaba antes es el espacio creativo de Borges, y podemos asimilarlo al espacio terapéutico. Nuestro trabajo procura ese espacio creativo para permitirle al paciente una mirada diferente desde otra perspectiva que lo lleve a entenderse y aceptarse. Luis Hans Zipper, en su ensayo Narciso en su laberinto, a partir del análisis de la obra de Borges, concluye, comillas: hay un laberinto y un hilo singular en cada sujeto a descifrar. A la manera de Sísifo, tendríamos el deber de continuar en la búsqueda de nuevos hilos teóricos y técnicos que nos permitieran ingresar en esos laberintos y enfrentar a los minotauros que habitan en el alma humana. Cierro comillas. Tercero, la creatividad como proceso de autoaceptación. El leer y releer a Borges nos permite diferenciar los momentos de su vida, a veces difíciles, marcados por sentimientos de incertidumbre y de confusión, a veces escépticos, desesperanzadores. En otros confronta una realidad limitada por su ceguera o el tiempo, o soñada por otro, o moldeada por otros. En ocasiones añora al ser que no fue y pudo haber sido. Antepone lo fantástico y mágico frente a lo previsible. Hace referencia a los valores nórdicos y exalta la lucidez de los autores anglosajones, pero sin duda siempre nos encontramos con un individuo que entrega todo de sí, poseedor de un acervo literario rico en inquietudes que lo llevan de forma asertiva a producir al final de su vida una literatura en donde reconocemos la calma, la belleza de la vida, la esperanza y la posibilidad de aceptación de sí mismo. Este periodo coincide con su decisión por María Kodama, ya en su vejez. Ejemplifico lo anterior en 3 textos: El hijo de Asturión, de 1949, El hilo de la fábula, de 1984, y la inscripción a manera de prólogo de su libro Los conjurados,
1985. El hijo de Asturión es un cuento basado en el Minotauro. Es un relato en primera persona que nos ubica en el sentir de ese monstruo y nos enternece con su ingenuidad infantil y su soledad. La temida y feroz criatura con cuerpo de hombre y cabeza de toro, hijo de la esposa del rey de Creta y un toro, habla como si fuera un ser tímido, frágil y perdido. Se encuentra en el laberinto y espera ser liberado. Este cuento parece una semblanza de sí mismo. El Minotauro es él y está perdido. No ha logrado una vida adulta plena, se encuentra prisionero. Es una época de su vida madura en que se encuentra vacío y solo. No ha logrado seducir a una mujer. A las amigas a las que les ha propuesto matrimonio lo han rechazado porque no ven en él a un hombre enamorado y comprometido. En el hilo de la fábula retoma el tema del laberinto de Creta, pero ya no lo identificamos con el Minotauro. Aquí él podría ser Teseo, el amante que conoció la dicha pero no fue completa. Hace referencia a cómo Ariadna le dio a Teseo un hilo para que pudiera adentrarse, matar al Minotauro y volver a ella. Pero el laberinto del tiempo le impide volver a lo planeado. Comillas. El hilo que la mano de Ariadna dejó en la mano de Teseo, en la otra estaba la espada, para que éste se ahondara en el laberinto y descubriera el centro, el hombre con cabeza de toro, o como quiere Dante, el toro con cabeza de hombre, y le diera muerte y pudiera, ya ejecutada la proeza, destejer las redes de piedra y volver a ella, a su amor. Las cosas ocurrieron así. Teseo no podía saber que del otro lado del laberinto estaba el otro laberinto, el del tiempo, y que en algún lugar prefijado estaba Medea. El hilo se ha perdido, el laberinto se ha perdido también. Ahora ni siquiera sabemos si nos rodea un laberinto, un secreto cosmos o un caos azaroso. Nuestro hermoso deber es imaginar que hay un laberinto y un hilo. Nunca daremos con el hilo. ¿Acaso lo encontramos y lo perdemos en un acto de fe, en una cadencia, en el sueño, en las palabras que se llaman filosofía o en la mera y sencilla felicidad? Cierro conmigo. Aquí sentimos tranquilidad, apaciguamiento, y a pesar de la pérdida, hay aceptación por la vida tal cual es. Así es también lo que captamos en este prólogo a Los Conjurados, 1985, donde describe su arte y su magia como ofrenda. Lo titula Inscripción. Escribir un poema es una magia menor. El instrumento de esa magia, el lenguaje, es asaz y misterioso. Nada sabemos de su origen. Solo sabemos que se ramifican idiomas y que cada uno de ellos consta de un indefinido y cambiante vocabulario y de una cifra indefinida de posibilidades sintácticas. Con esos inacibles elementos he formado este libro. En el poema, la cadencia y el ambiente de una palabra pueden pesar más que el sentido. De ustedes este libro, María Kodama. Será preciso que le diga que esta inscripción comprende los crepúsculos, los ciervos de Nara, la noche que está sola y las populosas mañanas, las islas compartidas, los mares, los desiertos y los jardines, lo que pierde el olvido y lo que la memoria transforma, la alta voz del muecín, la muerte del Hawkwood, los libros y las láminas. Solo podemos dar lo que ya hemos dado, solo podemos dar lo que ya es del otro. En este libro están las cosas que siempre fueron suyas. Qué misterio es una dedicatoria, una entrega de símbolos. Hasta aquí he tratado de concretar mi encuentro con Borges. Espero haber transmitido lo apasionante de su obra, así como los matices de su personalidad, la cual imprimió en cada registro de su legado, donde nos transmite sus reflexiones, inquietudes o conclusiones. La vida es un laberinto. Seguimos un hilo que a veces perdemos. ¿Acaso es la felicidad? Pero nuestro hermoso deber es continuar. Gracias.
usted. Aló. Quería contarles que Álvaro Castaño Castillo, que entrevistó a Jorge Luis Borges, me dijo una cosa que me sorprendió, y era que Borges no tenía memoria, que cuando lo fue a entrevistar, entonces le dijo, mire, tenga cuidado, yo no recuerdo nada. Entonces, para la entrevista, eso fue muy importante, poder tener esos datos. Eso me recuerda un libro, un cuento de él que se llama El libro de arena, en donde es un libro en que cada página está escrita, al rato se desaparece, o sea, las cosas van sucediendo, pero no permanecen. Entonces, uno va admirando ciertas cosas, pero esas cosas son evanescentes. Eso es parte de la poética, o sea, el poeta es la persona que puede en un momento determinado describir algo y después seguir con lo que se le va presentando, sin quedar como el filósofo metido a tratar de profundizar con cada cosa y quedarse ahí. Entonces, yo no considero que soy un conocedor de Borges ni nada, pero sí me llama la atención la parte literaria de Argentina. En Argentina tenemos dos poblaciones, que son una que es la de los gauchos, que es toda la pampa, con la manera como salieron de y lograron la independencia, y cómo estructuraron esas personas cuyo entre otras cosas, los gauchos tienen mucho de poesía. Hay un señor que se llama Juan Martín Fierro, que es el prototipo del gaucho, y todo eso son en versos, todo va, o sea, son versificadores por naturaleza, versifican en cualquier sitio y en cualquier cosa. Entonces, eso al lado de la manera como manejaron el país, porque mientras San Martín era un general que entregó el poder y se retiró a la vida pública, de la vida pública a la vida privada, en un momento determinado, salió totalmente. Mientras sucedía eso, tenemos el general Rosas, que era un dictador, pero de la peor especie, de las personas más violentas que han habido, estilo los dictadores suramericanos de otras épocas, ¿no? Me interesó también muchísimo el cuento del espejo, donde aparece otra persona frente a él, y esa otra persona es el mismo, pero al mismo tiempo se marca una situación de tiempo. O sea, el Borges de hace 40 años no tiene nada que ver con el joven y con el Borges actual.
Entonces todo esto me parece que es muy rico, muy interesante. Entonces abrimos la discusión. Mi pregunta es en el sentido de, como se hizo una narración, digamos, desde lo histórico, desde lo personal y desde lo psicoterapéutico, ¿por qué para el expositor Borges, digamos, la diferencia entre el ensayo y la poesía, por un lado, si lo considera usted más un ensayista o un poeta, y segundo, ¿por qué no fue reconocido, por ejemplo, por el Premio Nobel de Literatura por sus posiciones políticas? Porque pues se habla del contexto político, del contexto histórico. Esa sería mi pregunta. Sí, es tanto poeta como ensayista. Tienen varios libros en donde se acerca a todo lo que tiene que ver con la métrica y un examen exhaustivo de los autores europeos, en donde él da sus propias opiniones sobre esos autores y diferentes disertaciones sobre la metafísica. Y pues tiene bastantes poemas y también cuentos. Él nunca hizo una novela porque consideraba, pues yo me imagino que también por las limitaciones obvias de su ceguera, escribir un texto amplio pues muy difícil. Consideraba que la novela era una pérdida de tiempo para el lector, que lo que el escritor quería decir lo podía decir en pocas páginas, y tal vez ese es el mérito de Borges, que bien sea en sus ensayos o en sus cuentos, nos transmite en muy pocas páginas una cantidad de ideas que nos dejan reflexionando. Siempre ha habido como una duda entre los legos, que no sabemos cómo es eso, de por qué a él no se le dio el Nobel. Por eso quise mencionar la cantidad de premios que recibió, y parece ser que tiene que ver con algo politizado, y porque justo en la época de las dictaduras militares, en algún momento Borges, cuando empezaban a surgir, vio con buenos ojos que fueran como a ordenar el país, y emitió alguna declaración en ese aspecto, pero luego se retractó. Sufrió mucho en la época de la Guerra Sucia, y uno de sus poemas al que hace alusión, esa lámina del guerrillero, habla de cómo dos jóvenes combatientes, nacidos más o menos por el mismo año, van a morir en tierra de las Malvinas y son sepultados uno al lado del otro. Y en ese poema él transmite lo absurdo y la ironía de una guerra estúpida. Muchas personas lo consideraron simpatizante de los militares, porque también aceptó una invitación a Chile a una condecoración, y fue condecorado por Pinochet. En esa época del mundo, años 70, esto fue en el año 73 creo, estaba pues muy claro lo que era la derecha fascista y lo que era la izquierda. Entonces parece ser que eso le costó a él el premio Nobel. Pues muchas gracias por tu conferencia. A mí me parece muy evocadora, y pienso es en las afinidades que tiene con todos nosotros en el mundo psico, ¿sí? De lo psicoterapéutico, precisamente porque tú no lo mencionas en ningún momento, y pienso que hace en muchos lugares aparecen
personas que hacen referencia, digamos, al narcisismo de Borges. Me parece que ha sido muy respetuoso de tu parte no mencionarlo así, porque la creatividad pues es algo maravilloso y creo que no debe calificarse de esta manera los procesos creativos, ¿no? Pero por supuesto para los que atravesamos el mundo psico, pues Borges es un bocato de cardinales, porque creo que sí nos hace pensar mucho estos como claroscuros que manejamos todos nosotros, ¿no? De estar trabajando como con lo inacible, ¿sí? De a veces buscar diferenciar la sutileza de una ilusión, una alucinación, una ensoñación, a todo el manejo de los mundos, el mundo interno, el mundo externo, ¿sí? De cuál es la realidad. Vamos a trabajar con la realidad psíquica o vamos a trabajar como con qué, ¿no? Y en ese sentido me pareció muy bonito tu planteamiento de la metáfora y de nuestra afinidad con él en la metáfora, en eso que hacemos muchas veces de jugar de traductores, ¿no? De ayudarle al otro a que encuentre sus lenguajes, a que traduzca cosas en su proceso de autoconocimiento. No sé si nos puedas ampliar algo más. Obviamente Vicky es un cómplice de este texto, porque cuando surgió la idea de leer a Borges, y tengo que reconocer que han sido para mí unos meses absolutamente deliciosos leyendo Borges. Entonces siempre yo le cuestionaba a Vicky, para acercarme a lo mental necesariamente empiezo a darme cuenta de cosas de psicopatología, pero yo no quiero meterme en eso porque yo apenas soy un lector y accidentalmente tengo alguna formación que me permite entender todo lo que tiene que ver con el narcisismo. Gracias a estas lecturas pude profundizar mi conocimiento sobre el narcisismo, porque me obligó a consultar autores que hablan sobre este tema, y entonces veía ahí retratado todo ese proceso. Pero claro, Vicky es cómplice de eso. Para darle las gracias al doctor Ardila por esta espléndida conferencia sobre Borges y hacer algo que continúa las palabras de la doctora Carrascal, añadir algo. Resulta que la sensación que da la obra de Borges, vista en conjunto, es la de un individuo que se busca incesantemente a sí mismo, por tanto que predomina, gracias a su ceguera, la visión de su mundo interior, sus objetos internos sobre el mundo exterior. Inclusive cuando escribe las novelas pequeñas, él es uno de los protagonistas de la novela. Lo que transmite o lo que hizo Borges fue mostrarnos su mundo interior, el mismo modesto concepto. Pero hay una manera de salir del laberinto. Él caminó y caminó por el laberinto sin nunca encontrar la salida y el hilo de regreso. Solo al final, con María Catama, encontró el amor, la paz y un poco de creatividad distinta. Pero hay una manera de llegar a ese mundo interior, que es el del psicoanálisis. Lo que nosotros hacemos en un tratamiento analítico es acompañar al paciente para que encuentre el hilo de regreso a todos sus contenidos interiores. Esto hace de Borges un gran terapeuta, porque nos está llevando permanentemente a ese mundo interior. Muchas gracias. Bueno, doctor Ardila, muchas gracias. Me encanta la transmisión, no tanto intelectual de lo que dijo, sino la emotividad con que lo hizo, que nos hizo viajar con Borges.
me parece muy importante mirar cómo dentro de la patología, como estamos entre psiquiatras, lo que tenemos que rescatar es la belleza humana, cómo a pesar de los problemas y cómo a causa de los problemas es como se favorece la creatividad. Todas las inhibiciones que este muchacho tuvo, todo el matoneo, todas las lesiones físicas después, fue genial cómo logró traducir la atemporalidad, la vida, lo profundo, la vivencia. Y como decías en los comentarios, no se necesita a veces tanto entenderlo como sentirlo, que creo que es la parte más linda de Borges. Queda solo la invitación en que hay que romper con el mito de que es difícil leer a Borges, y la invitación a leerlo, y si no se entiende, a releerlo. Muchas gracias a todos por